Todas. Empezamos con nuestra clase del tema 3. Le hemos llamado series de Fourier por diferenciación. Bueno, como ustedes se han visto, hemos dado un soporte teórico introduciendo la función delta, las propiedades, la función mu, el teorema importante que nos dice que la derivada de mu es delta. Y lo último que hicimos, la última clase, es un algoritmo para evitar discontinuidades, que es una de las partes más importantes del propio algoritmo. Ahora vamos a hablar entonces sobre esto. A ver, van a ver que este algoritmo es tan simple, es tan bonito literalmente, y tiene tantas ventajas. Estoy compartiendo para todos, creo yo, nuestro Scientific. Y tengo que abrir transformadas. Bien, estaremos con la clase del 29. No, estamos en abril, aquí. Muy bien, entonces hemos de haber llegado más o menos a esta instancia. Sí, la última vez hemos visto que cuando hay una función con discontinuidades, el algoritmo es este. Primero chequeamos dónde ocurren las discontinuidades. Medimos los saltos de descenso o de ascenso, los tamaños de descenso o de ascenso, y construimos la función g, que es igual a f, y cuando hay un descenso, sumamos un 2, y ese 2 indica el tamaño del descenso, mu t menos el punto donde se ha dado, y siempre yendo de izquierda hacia la derecha. En ese interín, vamos a saber si es un descenso o es un ascenso. Si es un ascenso, sumamos, y el tamaño del ascenso, en este caso una unidad, mu t menos donde se ha dado eso, en este caso menos 1. Seguimos por la función y vemos que hay otro ascenso de tamaño 3 en 0. Por eso es menos, porque si es un ascenso pones menos, si es un descenso pones más. 3 mu t menos. Y por último hay otro ascenso en 2, el tamaño también es 2. No es norma que sean iguales estos dos. Por ejemplo, a ver dónde ha ocurrido esto. Esto tiene una longitud de 3 y se ha dado en 0. No tiene por qué coincidir. En este caso ha coincidido. La última clase hemos dibujado esta función g en los 1, 2, 3, 4, 5 dominios. Hemos mostrado con lujo de detalles en 5 casos por qué la función g es una función libre de discontinuidades. La misma idea se aplica en el caso de tener una función de este tipo con discontinuidades. En ciertos puntos ocurren estas discontinuidades, se pueden medir los saltos de discontinuidad y se puede así construir una nueva función, y su gráfico no lo he puesto, pero sería una función donde ya no haya estas rupturas. Entonces a esto le hemos llamado evitando discontinuidades de salto. Este es el algoritmo que evita las discontinuidades de salto. Cuando uno tiene una función periódica, dos posibilidades han de haber. La función periódica ha de tener discontinuidades de salto o no las ha de tener. Si tu pulso, tu función periódica tuviese discontinuidades de salto, lo primero que hay que hacer es evitar las discontinuidades de salto con estas ideas. Cómo construir la función G sumando, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre es un mismo método. ¿Cómo se construye esto? Bueno, en su momento yo voy a abundar en detalles otra vez sobre esto. Ahora ya tengo que hablar sobre el tema importante. Serie de Fourier por diferenciación. Entonces tenemos dos algoritmos. Yo le llamé algoritmo A y algoritmo B. En cada algoritmo voy a enumerar los pasos que uno tiene que llevar a cabo a fin de que pueda encontrar la serie de Fourier por diferenciación. Cuando sea el algoritmo A, le vamos a identificar muy bien, va a ser para pulsos con discontinuidades de salto. El algoritmo B que viene luego es para pulsos continuos. Pero aún así puedo aplicar mi método, que es el de la derivada. Empecemos. Primer paso,
Primero vamos a evitar las discontinuidades de salto. Yo voy a tener una función periódica. Ejemplo, aquí está. Esta es una función periódica. Tiene discontinuidades de salto. Miren, y si esta es periódica, las propias discontinuidades de salto también son periódicas. Los ascensos. Los descensos también son periódicos. Todo es periódico. Entonces, lo primero que hay que hacer es evitar las discontinuidades. Eso es lo primero que se hace en el algoritmo, en el paso 1. ¿Cómo se lo hace? Bueno, ya sabes que se llama G a esa función que se escribe en función de la f, la cual trae discontinuidades, a la cual se le suma o se le resta una constante por una suma de las mu t menos un punto que se llama pivote. Solamente esta partecita voy a estudiar. En primer lugar, hay un signo aquí más menos. Los signos se toman como sigue. Si tenemos un descenso yendo de izquierda a derecha, voy a poner más. Y si es un ascenso, voy a poner menos. Esto ya lo vi antes. Miren aquí arriba. Aquí hay un descenso. ¿Cuánto se baja? Se baja 2. Como es descenso, le pones más. Y el número. Aquí, por ejemplo, hay un ascenso. Ocurre en 0. Si es un ascenso, le pones lo contrario, un menos. Y luego el tamaño, un 3. Y si tú te fijas aquí, es este pulso más este otro. Bueno, aquí sí que es menos, pero tú sabes que la resta es la suma con el opuesto. Esta es una suma, esta es otra suma y esta es otra suma. Estas sumas que tú ves aquí son 4 sumas porque es una función finita. En el caso de una función periódica, es una suma infinita. Miren, es una suma de pulsos. Eso hay que hacer. Se escribe una sumatoria para cada clase de descenso o de ascenso. Y aquí a continuación he puesto más menos una sub 2 que debes de presentar otra clase, otro tipo de ascenso o de descenso que tenga nuestra función f. Y ya sabes que utilizo el signo más si se trata de un descenso y el signo menos si se trata de un ascenso. Y el a sub 0, perdón, el a sub 2 o el a sub 1 son los tamaños del descenso o del ascenso. Igualito, mu t menos un número que se llama, un número que se obtiene así. Un pivote y un múltiplo entero del periodo. Un pivote y un múltiplo entero del pivote. Y hay que poner tantas sumas como clases de ascenso o de descenso tenga nuestro pulso. Creo que una vez vi un ejercicio que tenía 4 tipos, 4 ascensos y descensos mezclados, ¿no? Entonces, en ese caso tuve que poner 4 sumatorias. Si en mi ejercicio yo tuviese un solo ascenso o un solo descenso, una sumatoria. El pivote. ¿Qué es el pivote? Se llama pivote al menor valor de la variable t, donde ocurre la discontinuidad en cuestión. Aquí yo estoy estudiando un tipo de discontinuidad, de ascenso puede ser, o de descenso puede ser. Entonces yo voy a tomar como pivote este numerito que está aquí, lo voy a tomar con el menor valor posible y él va a señalar dónde ha ocurrido la discontinuidad por primera vez, literalmente. Bueno, este es un texto en el cual estoy indicando qué hay que hacer. El texto puede quedar inocuo en el sentido de que dice muy poco. Con tantos ejemplos que voy a abundar, todos y todas me van a entender absolutamente muy bien. Y si alguno tiene alguna duda y me dice, pero es que yo quiero saber cómo hace esto o cómo hace aquello, él o ella se va a responder sola, porque yo voy a ejemplificar demasiado. Entonces déjenme seguir con los pasos, después voy a abundar en detalles y al terminar este tema voy a apostar que todo el mundo va a saber manejarlo, va a conocer cuáles son los pasos y cómo se hacen estos. Seguro estoy. Pero al principio siempre uno se toma tu tiempo, ¿no? Um, para entender, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, segundo paso. En cuanto ya hayas construido la función g, con sus correspondientes sumas y restas, lo que hay que hacer es derivar miembro a miembro. Entonces, aquí estoy ilustrando ese proceso. Derivada de g, g'. Derivada de f, f'. Más o menos dependiendo del signo. A sub i
la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Y me acuerdo que el teorema que hemos demostrado es que la derivada de mu es delta. Y así, entonces fíjate, ya tendría este segundo paso hecho. Despejo la f', es decir, las sumatorias las paso al miembro de la izquierda y literalmente despejo f'. Ahí está. Y esta formulita, el segundo paso es algebraico y sale del primero. En cuanto yo escriba el primero, el segundo sale al cachito. Ahora, el alma, la idea fundamental del método consiste en, dada la f', y no la f original, porque aquí estaba mi f original, la que tenía al principio, aquí yo llego con la f'. A esta f' le voy a asociar serie de Fourier, porque hay un teorema que dice, si la función es periódica, la derivada también es periódica. Entonces, mi objetivo es encontrar la serie de Fourier de esta, que es una función periódica, pero puede ser muy difícil, puede ser muy complicada, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hago es estudio la derivada, porque yo sé que la derivada es mucho más simple que la original, y a la derivada le voy a asociar serie de Fourier. Los coeficientes de la serie de Fourier, de la derivada, van a ser indizados por las letras griegas, alfa, alfa y beta. Los latinos, a sub n y b sub n, van a ser reservados para la f original. Bien, se hallan entonces los coeficientes alfa y beta, que son los coeficientes de la derivada, de la forma estándar, ¿no? Todo coeficiente de Fourier es 2 sobre el periodo integral de el periodo medio negativo, el periodo medio positivo de la función, coseno n omega 0 t diferencial de t. Pero aquí, insisto, es de la función, o sea, de la derivada. Igualmente, beta es el coeficiente de la derivada, asociado a la base seno y a la base coseno. No nos vamos a preocupar por alfa sub 0, no lo queremos. Entonces yo solamente me voy a dedicar a encontrar alfa y beta. Ahí puede ser que ahí está el meollo del método, porque uno dice, es que encontrar estos coeficientes tampoco es tan simple. Yo sé que no, pero con tanto detalle que yo ponga en mi explicación, todo el mundo lo va a entender y va a valorar suficientemente al método. Bien, entonces ese sería el segundo paso. En el fondo es derivar, despejar y hallar la serie de Fourier de la f' y tanto en términos de la base coseno y como de la base seno. Tercer paso. Nos vamos a acordar y decir la f original, la función original, tiene como serie de Fourier las letras latinas, ¿no? Los coeficientes con las letras latinas, a sub 0, a sub n y b sub n. Si derivamos esta fórmula, pues deriva de una constante 0, entonces el coeficiente a sub 0 se pierde y solamente quedaría la sumatoria derivándose y tendríamos esta fórmula. Tendría yo aquí entonces una representación en términos de Fourier para la f' y aquí tenía otra. Lo único que hay que hacer es decir, estas dos representaciones tienen que ser iguales. Por eso dice aquí, comparando la fórmula asterisco 1, asterisco 2, tenemos que el coeficiente aquí del coseno es alfa, que debe igualar al coeficiente aquí del coseno, que es b sub n omega 0. Y tengo entonces esta igualdad. De la misma forma, igualando el coeficiente del seno, llego a esta otra ecuación. Estas dos ecuaciones me dicen, si tú consigues encontrar los coeficientes alfa y beta son los coeficientes de la función fácil, de la función simple, de la función f', por haber encontrado alfa y beta, inmediatamente con este sistemita tan elemental, tienes a sub n y b sub n, que son los coeficientes de la original. El coeficiente a sub 0 se encuentra por integración y eso es facilito y para ello no hay ninguna preocupación y ahí acaba el algoritmo. Fin del algoritmo. Esos son los pasos que uno tiene que poner en práctica si ha de encontrar la serie de Fourier de una función que tenga por lo menos una discontinuidad. Bien, a ver, mi ejemplo ha empezado así. ¿Qué hora es? 46. Tengo una hora. Bueno, yo voy a poner aquí un ejemplito con una discontinuidad. Este es con dos discontinuidades. Seguramente luego voy a tener con más discontinuidades. No sé. Bueno, empecemos. No digo que este ejemplo esté mal, sino antes de él voy a poner un otro que me ayude a empezar. Aquí.
Ejemplo, hallar la serie de Fourier para el siguiente pulsito. Bien, voy a irme al AutoCAD, voy a dibujar un pulso con una sola discontinuidad, una sola, y entonces todo fabuloso. ¿Dónde está esto? Vamos a ver. A pesar de que estaba vacío, este no, está lleno. Necesito un sistemita. Están llenos mis planos cartesianos. Bueno, habrá que construirse algunos. Entonces voy a copiar esto. ¿Qué he hecho? A ver, uy, qué desastre. No me entendió. Entonces, necesito con la F'. Este va a servir. A ver. Muy bien. Copiamos. Ahí vamos a poner. Bueno, qué pena. Vamos a deshacernos de estos pulsos. Esto es lo que están viendo aquí. Ya es el gráfico de una que llamaríamos tren de impulsos, que constituye lo que es nuestro algoritmo 2 cuando tú vas y trabajas con la segunda derivada. Pero en la mayor parte de las veces, bueno, dependiendo de la función. Si la función tiene discontinuidades, vas y te quedas la primera derivada. Si la función es continua, entonces vas y utilizas el algoritmo de la segunda derivada. Pero ya vamos a ir viendo esos detalles con cuidado. Paciencia. A ver, esta es mi función. Perfecto. Como esto voy a necesitar a menudo, pensé que tenía hartos de estos gráficos. Déjenme sacarme una copia de esto. Bueno, suficiente y de ayuda, no necesitamos más. Entonces voy a construir una función que tenga una sola discontinuidad para que les muestre el detalle. Entonces esta es una función y no necesita la derivada. Y la imaginación es nomás nuestra mejor consejera para que construyamos un pulso de este tipo. A ver, voy a construir una que sea más o menos así. ¿Dónde lo voy a poner esto? Bueno, no hay otra opción. Vamos a empezar así. A ver. Que venga hasta aquí y luego hacia. Ya, que sea algo así. Una parte de la función y luego que tenga una discontinuidad, digamos, hasta el 1. ¿Puede ser? Puede ser hasta aquí inclusive. Hagámoslo. Ojalá que no sea muy tedioso. A ver, creo que no. Mi instinto me dice, empecemos así. Ya, muy bien. Pero yo quiero una sola discontinuidad, ¿no? Y esto tiene una sola discontinuidad. Perfecto.
Entonces he construido este pulso. Muy bien. Ahí está. Es un pulso con un solo tipo de discontinuidad. Esta discontinuidad, si ustedes siguen este gráfico de izquierda a derecha, es de ascenso. Entonces pondré... Creo que es esto. Qué pena. Está llegado donde no debería. A ver. Es una pena porque esto tenía que haber estado ahí. Ya ni modo. Esto tiene que tener más puntos, voy a decir. Creo que con uno va a bastar. Sí, está mejor así. Bien. Entonces, ahí será. Bueno, entonces ya tenemos aquí nuestra función que tiene esa propiedad. Es una función que tiene una sola discontinuidad y voy a hallar la serie de Fourier de esto haciendo uso de mi método. Entonces, empecemos. Muy bien. Vamos a copiar una parte más entonces de esta función porque para que está ahí que quede. Ah, ya. Debe estar esto estorbando. Oh. Bueno, entonces, aquí está mi función. Este es el ejercicio. Quiero hallar la serie de esto. En primer lugar, no me voy a preocupar por las simetrías porque yo no he pensado que esto sea par ni par media, nada de eso. Y creo que no tiene nada de esa información. Bien. ¿Esto de dónde está saliendo? Qué curioso. De gráfico. Qué curioso. Bueno, no sé. Bueno, entonces, este es mi ejercicio. Quiero encontrar la serie de Fourier de esto. ¿Cómo lo haré? Entonces voy a aplicar el algoritmo que tenemos a mano. Ya, solución entonces. Control copio. Lo primero que vamos a hacer es suprimimos las discontinuidades de salto. ¿Cómo se suprimen las discontinuidades de salto? Venimos aquí y ya. Decía, lo que hay que hacer es chequear, ver la función y en primer lugar tú escribes g igual a f. Lo primero que hay que hacer es eso. Voy a ir entonces justo a eso. ¿Dónde está mi ejercicio? Aquí. Digo, g de t es igual a f de t. Y ahora sí entra la historia importante. Tú tienes que chequear tu función y ver si es de ascenso o de descenso. A esto me refiero. Así, tú te vas a ir por la función de izquierda a derecha y tienes que ver aquí qué experimentas. ¿Un descenso o en su lugar un ascenso? ¿Y dónde ocurre? ¿Y cuánto mide eso?
Y vas a chequear, vas a ver que como la función es periódica, periódicamente también van a darse estos ascensos o descensos. E inclusive los puntos donde se originan estas rupturas, estas discontinuidades, también van a ser periódicos y con el mismo periodo. Entonces es una gran ayuda eso de la función periódica. A ver, en nuestro caso, este es nuestro caso. Si tú te vas por la función, fíjate así, te estás desplazando desde la izquierda hacia la derecha. Tarde o temprano vas a llegar a este punto, por ejemplo, donde está el cursor, y vas a ver que para llegar a la otra rama tienes que subir, tiene que haber un ascenso. Desde este punto, ascenso. ¿Cuánto subes? Pues mides a ver 2 unidades. Ah, muy bien. Sigues por la función, otra vez un ascenso. Y también de 2 unidades. Otro ascenso de 2 unidades. Otro ascenso de 2 y así sucesivamente. Todos estos ascensos son de un mismo tipo, de una misma clase. En un gráfico puedes tener 2 ascensos, pero de distinta clase. ¿Cómo sería la clase? El tamaño. Tú puedes ascender 2 y otra parte de la función puede ser un ascenso de una unidad, o puede haber un tercer ascenso de 3 unidades o de 7 unidades, va a depender. Pero allá ahorita lo que les quiero que todo el mundo que vea es que aquí hay un mismo tipo de ascenso. Cuando es un ascenso, se pone el signo menos. Ojalá que no se hayan olvidado. Y si sí, aquí les recuerdo eso. Dice, en mi caso, si es de ascenso, tomarás el signo menos. Yo tengo ascenso. Estoy subiendo para llegar a la otra rama. Voy a subir, hay un ascenso. Por eso le pongo menos. ¿Cuánto hemos dicho? 2. Entonces aquí tienes que poner el coeficiente 2. Como esto se está dando, se va a sumar en muchos puntos periódicos, esa suma, que es muy grande, se la representa con el símbolo sumatoria. Y esta sumatoria va a estar indizada arriba y abajo desde n igual a menos infinito hasta infinito. Tal vez no se ve el menos, yo no estoy viendo. Voy a aumentar un poquito el tamaño para que sí se vea. Ahí está. De menos hasta infinito, positivo. Listo. Ahora bien, si ustedes no se han olvidado, lo que tienes que poner es mu t menos el pivote y un múltiplo entero del periodo. Ahora yo les explico qué es el pivote en mi caso. Puedo poner entonces 180. Creo que va a entrar todo. Entra todo. Bien, aquí está la sumatoria que has dicho que pones, la función mu. La mu de Hebshide, la 1 y 0. Esa es la mu. ¿Dónde está la mu aquí? Esta mu siempre me pierde. Aquí está la mu. Mu, paréntesis, t menos paréntesis. Ahí pones el pivote. El pivote. ¿Qué es el pivote? El pivote es el punto donde ocurre este tipo de discontinuidades por primera vez y el más cercano al origen. Fíjate, este es el origen de coordenadas. La primera discontinuidad se da en 1, también se da en 3, en 5 y así sucesivamente. Y en la parte negativa sucede en menos 1, sucede en menos 3, en menos 5 y así sucesivamente. ¿Qué es el pivote? Es el 1 o el menos 1. Es el punto más cercano al origen donde ocurre la discontinuidad. Eso es el pivote. El pivote puede ser 1, puede ser menos 1. Cuando no me queda alternativa, voy a tomar el menos 1. Pero si me toca elegir entre un más 1 y un menos 1, toda la vida voy a ir por el positivo. ¿Por qué por el positivo? Repito, si no tengo alternativa, tomo por pivote un negativo y no me hago ningún problema. Pero si tengo la posibilidad de elegir un positivo, lo hago. ¿Por qué? Porque el pivote tarde o temprano se va a reemplazar en una función. Y si reemplazo un positivo, me libero de todo signo. Pero si reemplazo un negativo, tengo que tener más cuidado porque la función donde estoy reemplazando puede ser par o impar y tengo que estar despierto y atento. En cambio, si reemplazo un positivo, no tengo ningún problema, lo que salga. Pero ya de eso voy a, obviamente, insistir en su momento. Que luego sigue más un múltiplo entero del pivote, n veces el pivote, n veces el periodo. Esta es una función periódica con periodo 2, entonces ahí está. Esta sumita es la única que es válida en este caso. ¿Cómo era la cosa? Fíjense, más o menos, dependiendo aquí cómo es y cómo es, A sub 1 qué significa, y es mu t menos el pivote y un múltiplo entero del periodo. Eso he hecho aquí. Aquí está el pivote
y un múltiplo entero del periodo. Esta es una función periódica con periodo 2, nadie puede negarlo. Eso es todo. Miren, así sencillito es el cálculo. Esto es el primer paso. Segundo paso, se deriva miembro a miembro y se despeja la f'. Eso vamos a hacer. Voy a derivar g', f', la derivada de mu es delta, porque hemos demostrado, ahí está. Lo que ahora voy a hacer es despejar f'. Nomás dejo f' en un solo lado de la ecuación y literalmente voy a escribir g' más 2, la sumatoria. He despejado f'. No cuesta nada esto. Ahora bien, ahora es donde importa y es lo más interesante, voy a decir. Tengo que entender qué es g' y dibujar estas cosas que se llamarían, ya les voy a adelantar, tren de impulsos. Voy a, con la ayuda de estos dos, hallar el coeficiente alfa y beta de la derivada. Cuando tenga alfa y beta, por la comparación, tengo a sub n, b sub n y he terminado. Así de cortito. Creo que es más fácil decirlo que hacerlo, estará claro eso, ¿no? Pero estoy yendo pasito a pasito y estoy, pero yo abundando en detalles para que todo el mundo me entienda. Bien, nota, observe la g' de t es exactamente igual a la f'. Esto ya se demostró la última clase. Les he explicado con lujo de detalles cómo construyo esta función y les he dibujado el gráfico y hemos llegado a la conclusión importantísima. Ustedes muchos no estaban, han de haber estado de viaje, que la función g se obtiene de la función f mediante una traslación vertical. Luego la g es paralela a f y por tanto la g' es igual a la f'. Por eso aquí he hecho un dibujito. Si esta fuese la f, la g es un desplazamiento vertical. Entonces, en un punto dado, sus inclinaciones son las mismas, lo cual significa que si dos funciones son paralelas, sus derivadas coinciden. Y eso es lo que ahora voy a necesitar aquí. Me he ido muy lejos. Aquí. La f, ¿dónde está la f? No la tengo, la f. Qué lamentable. Bueno, pero puedo tenerla. La f no la tengo, yo sé, pero si la tuviese, con tal de derivar f, yo sabría cómo es la g'. Bueno, ¿dónde encuentro la f? Pues, nota. Notita, no hay otra. Voy a encontrar la f, y por esta otra observación, pues todo me va a salir perfecto. A ver, en primer lugar, ¿cómo es la f? La f se puede encontrar por simple inspección, ya les enseñé eso, entonces vamos a poner en práctica esos conocimientos. Como es una función de doble entrada, diré, bien, de lo que se trata es de hallar el gráfico o la ecuación de este comportamiento. Mejor si voy a ir de -1 a 0 y de 0 a 1, porque son dos ramitas. La primera rama forma un ángulo obtuso, entonces voy a aquí entender el triángulo y la pendiente sería 1, 2, 3, sería -3 y corte -1. Entonces, -3 de -1. Esa sería la ecuación. Por simple inspección. Esto cuando el tiempo va de -1 hasta 0. Y ahora de 0 hasta 1. Voy a chequear la otra ramita, esta de acá. Pero aquí estoy imaginando un triángulo cuyos catetos son 1 y 1, entonces la pendiente es 1 y corta -1. Por simple inspección, entonces la ecuación sería t -1. Y esta sería entonces la ecuación de nuestro pulso. Esta es una función periódica con periodo 2. Ya está. Entonces he podido encontrar sus ecuaciones rápidamente por simple inspección, reitero. Voy a dar una repasadita. Fabuloso. Eso es la f. Y como la g' es igual que la f', entonces la g no es más que, derivar esto. Aquí lo pondré aparte, así.
la G' es la F'. Y derivar la F' es menos 3. Y derivar esto que es 1. En los mismos dominios y con el mismo periodo. Mira la función que G, qué sencillita es. La original, fíjate qué complicada, entre comillas, entre comillas. La original son dos funciones, son dos rectas como las estás viendo en negro. Y si yo hubiera querido encontrar la serie de Fourier de la F, hubiese tenido que integrar eso que estás mirando en negro. Ahora voy a integrar lo que está debajo, esto, que es a todas luces mucho más sencillo, mucho más fácil. Y ahí está la virtud del método. Ya, pero no hemos terminado. Vamos ahora a seguir construyendo nuestro método. Bien, ya tengo la G'. Tener la G' significa que ya conozco esta componente. Esta otra voy a dibujar y a eso le vamos a llamar tren de impulsos. Es muy fácil dibujar un tren y a ver cómo lo hemos dicho antes. En este ejercicio hay dos, hay un ascenso y un descenso. Vamos a hacerlos con calmita, voy a revisar previo, qué más he puesto aquí. Aquí he dibujado directamente y bueno, vamos a hacer eso mismo aquí arriba ahora. Bien, estoy aquí, en esta etapa. Yo tengo ya la G', entonces ahora vamos a dibujar. Dibujamos el gráfico para la G'. No, no es la G', para la F'. Gráfico. Ahora sí. Bueno, para dibujar el gráfico de la F', tengo que dibujar la G' y el tren de impulsos. Voy a hacer todo eso de una vez. Aquí voy. Esta función la tengo que dibujar. Necesito anotarla porque cuando me vaya para otro lado voy a perder información. Y voy a anotar aquí un poquito esto. A ver. Menos 3 y 1. Desde menos 1 hasta 0 y desde 0 hasta 1 y periódica con periodo 2. Nada más. Muy bien. Entonces voy a dibujar ahora. Si este era el gráfico de la F, ahora les voy a mostrar aquí el gráfico de la F'. Ok. ¿Cómo hay que hacer? En primer lugar, la F' es la G' más una suma. Ahora voy a dibujar la G', que es menos 3 desde menos 1 hasta 0. Como menos 3 es una constante, voy a hacer lo siguiente. Menos 3. Y luego 1 desde 0 a 1. 1 desde 0 a 1. Listo. Bueno, voy a borrar aquí algunas cosas. Estos símbolos que se ven en id. Entonces diré, tengo que cortar. Ya. Perfecto. Perfecto. Esta es mi función, como hemos dicho, menos 3 desde menos 1 a 0 y 1 de 0 a 1. Este es nuestro pulso. Esto lo voy a hacer periódico ahora. Para hacerlo periódico, copiarlo periódicamente. Será ahí.
Creo que aquí. Bien. Esta es la función entonces. Menos 3, 1, menos 3, 1, menos 3, etcétera, así sucesivamente. Es periódica, por supuesto. Entonces, voy a poner estas líneas. Entonces, diré, copiamos. Muy bien, ya está. Modestamente, ahí tengo mi pulso ya. Ahora bien, esto es lo que es la G'. En el gráfico, miren ustedes, para encontrar la F', yo tengo que tener la G'. Y tú dirás, más de uno seguro me va a preguntar, ¿pero qué ya estás diciendo que la G' es igual que la F'? Sí, pero en las partes continuas. Donde la función f sea continua, ahí la derivada, la G' es eso. Pero en las partes de discontinuidad entra a arreglar eso la función delta. ¿Cómo se grafica un gráfico de este tipo? En primer lugar, uno tiene que ver que es una suma infinita, porque el n va a ir desde menos infinito a infinito. Voy a tener una serie de elementos. Ahora, para dibujar esto, lo que vamos a hacer es, tomamos el término central, dibujamos el término central. ¿Cuál es el término central? En esta gran sumatoria, si n valiese 0, esta gran suma me daría un sumando. Y sería así, 2 delta t menos 1, porque n vale 0. Entonces lo anotaré aquí. ¿Cómo lo voy a decir? Por aquí lo voy a poner. Observe que para graficar el tren de impulsos, este es el tren de impulsos. Observe que para graficar el tren de impulsos, creo que esto hay que cerrar si no me está molestando el nombre. A ver, ahora sí, creo que sí. Ya, observe que para graficar el tren de impulsos es esto. Se halla el término correspondiente a n igual a 0. N igual a 0. Es decir, siguiente. Reitero, en esta suma infinita, tú a n le das el valor de 0 y lo que te quedas es con 2 veces delta de t menos 0 por 1, 0 por 2 más 1. Eso. Este término, único término que ha salido, lo he obtenido de esta, haciendo n igual a 0. Y miren, esto me ha dado. Este término, perdón, esta señal se va a dibujar y todas las otras señales del tren se van a dibujar a distancia un periodo. Entonces, a ver qué estoy yo anotando. Observe que para graficar el tren de impulso, esto, si hay el término correspondiente a n igual a 0, etc. Y luego, las otras señales a distancia un periodo. Esa es la forma de dibujar un tren de impulsos. Ahora yo se los voy a dibujar a ustedes esto. 2 delta de t menos 1, anoto. 2 delta de t menos 1. ¿Cómo se dibuja una señal? Fíjense cómo lo voy a hacer. Voy a usar un color rojo. Y lo que haces es, buscas el 2, el 1 mejor, aquí. Te paras en el 1 y dibujas una flechita hacia arriba que apunte hacia arriba y nada más. Eso es una señal. Ahí será. Ahora bien, más de uno me va a preguntar por qué dibujas hacia arriba y no hacia abajo.
La respuesta es muy simple. Lo hago porque no he hecho caso. Decía, cuando tú dibujas una señal, lo haces de acuerdo al coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente? No me está haciendo caso. ¿Qué está pasando? A ver, yo solamente quiero que me refleje esto y nada más. Así como estamos. ¿Por qué no lo haces? Posar el objeto de origen, no. No entiendo nada. En fin, primera vez que me está pasando esto. Siempre decía caso. Simplemente es reflejar y tal vez es el que está estorbando. ¿No? Ya, ok. Entonces le decía que este gráfico lo estoy haciendo porque cuando ustedes ven aquí hay un coeficiente, es 2 positivo. Si esto hubiese sido menos cualquier número, puede ser menos 3/4, menos 7, menos 1, menos 1/2. La señal se dibujaba hacia abajo a causa del signo. Pero como es de 2 que están viendo todos es positivo, entonces la señal la estoy dibujando hacia arriba. Y luego he dicho aquí, en la nota, en la observación, de que en cuanto dibujes esta señal, todas las otras señales contenidas en el llamado tren de impulsos están a distancia un periodo. Y como el periodo es 2, solo lo único que hago es dibujo esto cada periodo. Como el periodo es 2, reitero, digo, cada 2 voy dibujando a izquierda y derecha. Lo que estás viendo se llama tren de impulsos. Listo, es todo. Entonces, esto es lo que es la G'. La G' está constituida para la F' está constituida por la G' y por las señales. En este caso, una sola señal. En el ejemplo que sigue van a haber 2 señales. Ahora, su ecuación es más latoso que de poner y creo que por aquí ya tengo eso, de manera que copiaré, sí, aquí está. Copiaré esto de una vez para que no esté poniendo distintas cosas. Copiamos. Ya. Aquí está. Ya. Su ecuación va a ser esta. Dos delta de t menos 1. 2 porque por así ha salido, es la delta y se origina en 1 la señal, por eso es esta es la ecuación entonces de nuestro pulso y lo voy a poner justo aquí. No necesito poner las otras, podría hacerlo. Esta sería 2 delta de t. ¿Dónde se origina? En, a ver, 1, 2, 3, en 3. Entonces ya, lo haré para que todo el mundo vea. Copiar. Si quiero, puedo poner esto aquí y digo así. Muy bien. Reitero, esta es una señal que se está originando en 3. Por tanto, aquí voy a poner 3. 3. Esta se está originando en menos 1. Por eso aquí voy a poner 2 delta de t menos menos 1. Es más latoso, es más complicado. Escalita. ¿Dónde puedo poner mi factor de escala? Ahora. Y la otra vez ya descubrí dónde hacer esto y me he olvidado ahora. A ver. No es este. Ya, otro rato lo haré. Esta es la 2 delta, esta es la otra y así. Entonces esta la voy a mover momentáneamente. Aquí la voy a poner. Bien. Esta, por favor, es la señal, es la ecuación de esta señal. La 2 delta es, esta de acá es la señal de esta. Esta otra es la ecuación de esta.
y así sucesivamente para cada una puedo poner sus correspondientes ecuaciones. Bien, ¿qué más haré? Pienso que con esto ya he dibujado, ya les he enseñado cómo dibujo un tren de bus, que es súper facilito. Si yo tuviese muchos trenes, ubico el término central para n igual a 0, todos los demás los dibujo con un color. Y si no tuviese colores, con un tamaño, la cosa que se diferencie. Bien, copio esto, me lo llevo al Paint y vamos a capturar aquí esto. Copiamos y ahí está. Bien, entonces estoy dibujando la f'. La f' está compuesta de una función y su derivada, pero discontinua, y una función que es de un pulso llamado tren de impulsos. Esta g' se la debe de dibujar entre -1 y 0 y entre 0 y 1. En 1 y en -1 no hay función porque es discontinua. Entonces, por eso es que la derivada se dibuja en las partes continuas. Es decir, es 1 y -3, 1 y -3, solamente entre el intervalo abierto 0, 1, 1, 2. Pero ¿y en 1 qué pasa? No hay función, pues, pero se representa con esto, con estas señales. Bien, ¿qué más? Este sería el gráfico hasta el momento. Ahora sí, ya teniendo este gráfico, que es la f', es decir, esto, el siguiente paso consiste en el paso 2. Cuando ya tú tienes la f', y ya la he dibujado, ahora voy a hallar su coeficiente alfa y beta. Vamos a la obra. En mi caso, entonces, le voy a poner control B y digo, ahora hallemos los coeficientes de Fourier de f' de t. Son dos, alfa aquí y beta. ¿Cómo encuentras este? Pues fíjate cómo. Dices, el periodo es 2, 2 sobre 2 y la integral de -1 a 1. Copio todo. Integral de este -1 a 1 de la f' cos n omega. Omega 0 ya sabes que es 2pi sobre 2 pi. Es npi. P. Y f'. Ahora bien, aquí tienes que poner la f'. En el integrando tienes que poner esto. La f' está constituida por la g' y el tren. Primero integremos la g' y luego hacemos el tren, pero las dos cosas tienes que hacerlas sí o sí. En primer lugar, ¿cómo integras la g? La g está aquí dibujada, la función en azul. Tú tienes que integrar de -1 a 1 la función en azul. No te olvides, de -1 a 1. Bueno, pero eso es fácil, dice uno, ¿no? Y yo estoy seguro que también es fácil. Aquí lo estamos haciendo. Como voy a integrar la g de -1 a 1, integraría así. De -1 a 0, integrando la función -3, haz desde 0 hasta 1, integrando la función 1. Con lo cual ya habría acabado. Este sería el acabado C de la integral de la g. Esta es la función g azul. Cuando integras la función en azul e integras de -1 a 1, tienes que integrar de -1 a 0, integrándola a -3, y de 0 a 1, integrándola a 1. Y eso está aquí. Y esta integral es mucho más facilita que la que aquí yo hubiese hecho con estas cuentas. Obviamente, aparentemente esto está un poco más largo que lo usual porque yo estoy abundando en detalles y estoy tardando, voy a decir así, para que todo el mundo entienda bien. Pero si alguien me diría, no explique si solo resolve, ya hubiera terminado hace rato. Pero ahora yo tengo que graficar con tanto detalle que, como siempre digo a mis otros alumnos, si yo estuviese en las clases presenciales, este gráfico ya hubiera estado hecho, porque no hubiera necesitado ir a ningún lado y siempre ando con mis marcadores y de colores, entonces ya estaría hecho. Pero como tenemos estas limitaciones de la pandemia, entonces estoy cambiando pantallas, copiando y capturando y bueno, pero aún así
Estoy mostrando todo el proceso que yo hubiese hecho en la presencial. Bien, esta integral entonces corresponde a una parte de la función f'. ¿Cuál parte? Pues fijémonos, la f' está constituida por la g', la función en azul, la que ahorita es integrada. Ahora voy a integrar el tren de impulsos. El tren de impulsos, como ya te lo he dicho, son una serie de señales que ocurren en ciertos puntos, no en todos los puntos. Ahora, para que yo integre estas señales, tengo que utilizar el teorema 3 que ya hemos visto antes. Aquí está. Este. Fíjate cómo es. Tienes que tener una integral finita. En mi caso, la integral va de menos 1 a 1. 1, 2. Tienes que tener una señal, delta. Ya tengo ahí abajo, delta de t menos el pivote. El pivote, ¿se acuerdan? Era 1. Y tienes que tener una función continua. Continua. Y en mi caso, el que estoy haciendo ahorita es el coseno. Cuando tengas esto, lo único que vas a hacer es la función coseno evaluada en el pivote y es todo cortito. Siempre y cuando el origen de la señal, por favor, esté entre los límites de integración. No puede coincidir con A y no puede coincidir con B. Tiene que estar dentro del intervalo. Esto es lo que ahora voy a usar. Bueno, entonces voy a llevármelo esto allá para que les explique cómo lo voy a hacer. Y digo, voy a dar por hecho, y aquí abajo voy a explicar cómo lo ha hecho, ¿no? Donde se usó el siguiente teorema. La integral de esta es igual a la función g en el pivote de sub 0 y solamente si el punto pivote es un punto que pertenece al intervalo AB. O sea, si está entre B y entre A. Y debe verse esto. Cada vez que tengas el pivote entre los límites de integración, así vas a dar la respuesta. Y nada más. Y no sé si eso pase aquí. Vamos a ver. Lo que sí, como advertencia, ¿no? El pivote, se arruinó. ¿Dónde estamos? Aquí. El pivote no puede coincidir con A y no puede coincidir con B porque la desigualdad es estricta. Es menor estricto que B y es mayor estricto que A. No dice que sea igual. Y si en mi caso eso no se diese, tengo que hacer alguna enmienda que ya les voy a explicar cómo. Veamos. Cuando yo estoy integrando, miren, desde menos 1 hasta 1, estoy en ese intervalo, todo el mundo está mirando el cursor como lo voy moviendo. En menos 1 y 1 voy a integrar. El origen de la señal, lastimosamente, está en menos 1, está, y en 1. No puedo utilizar el teorema. Porque yo reitero, el origen de la señal, llamado aquí t sub 0, debe estar entre A y B. No puede coincidir con B y no puede coincidir con A. Tiene que estar entre ellos dos. Bueno, en este caso no se ha dado. ¿Cómo se sigue? ¿Cómo podemos hacerlo? Ya que no se ha dado esto, ¿no? Si no puedo tener esta hipótesis, no puedo seguir con esta cuenta. Bueno, para eso lo que vamos a hacer es desplazar el intervalo, ¿no? Donde se usó esto, sí es esto. Bien, ¿cómo? Sí, el origen de la señal, en este caso t sub 0, coincide con A o con B, entonces usamos el siguiente teoremita que está en el capítulo 1 y no sé si está por aquí, a ver, no, ya no está. Bueno, pero estaba en uno de los temas, había una identidad de integrales para las funciones periódicas que decía lo siguiente. Usando pues este teorema que está, este conto importante y que dice así. Cuando tienes una integral control, copiamos aquí, desde menos t medios. Hasta t medios. F de t.
Diferencial de t. La misma integral se puede resolver siempre y cuando la desplazamos un valor a arbitrario, donde a es un número real. Ese es el teorema. Con esto puedo hacer mi cálculo, puedo proseguir mi cálculo. En otras palabras, si tu intervalo de integración es desde menos t medios a t medios, y ahí fallaría que el origen de la señal coincide con menos t medios o coincide con t medios, mueves los intervalos de integración a tu libre albedrío. Tú le sumas un valor adecuado. Bueno, le sumamos, aquí le he restado, pero es lo mismo que si yo sumo con el opuesto. Si tú sumas con un valor arbitrario, tienes que tener la certeza de que después de haber movido este intervalo de integración de esta manera, el origen de la señal ahora sí quede entre ellos, que no coincida con ninguno de los otros. Bueno, en nuestro caso, ¿cómo lo haríamos? Ahora les muestro cómo se va a hacer en nuestro caso. Más, voy viniendo aquí, más, y voy haciendo mi cuenta. Todito lo voy a copiar. Recuerda que yo estoy integrando de menos 1 a 1. ¿Y qué estás integrando? El tren. El tren. Pero el tren tiene muchas señales, por supuesto, pero cuando tú te restringes al intervalo menos 1 a 1, va bien. Pero el problema era que en menos 1 hay señal y en 1 hay señal. Voy a mover un poquito a la derecha. ¿Cuánto vas a mover? Yo decido cuánto. Eso significa, yo muevo lo necesario. Y en este caso, va a bastar con 1. Diferencial de t, coma. Donde a tomamos, no, peor, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? Tomamos a igual a 1, porque yo he querido tomar a igual a 1. En otros casos voy a querer tomar a igual a menos un medio o a un medio. Van a ver ustedes, hay una gama de posibilidades con las cuales yo les voy a mostrar por qué hago esto. Entonces ahora el ejercicio, ¿cómo estaría quedando entonces? Por fin, alfa sub 0 estaría quedando así, en limpio. Control, copiamos. Aquí no, esto no puede ir aquí. Y aquí a continuación de esto. Alfa sub 0 sería por fin esta cuenta que aún no se ha hecho. Control copio. Y este nuevo tratamiento, voy a decir. Control, copio y pego. Como he querido que sea 1, ahora voy a ir desde 0 hasta 2. He movido el intervalo de integración, si ustedes se han fijado, iba de menos 1 a 1. Yo le he desplazado una unidad a ambos extremos. Entonces he quedado de 0 a 2. ¿Por qué lo has hecho? Dirá uno. Y le explico, pues. Fíjate, aquí está el 0, donde está mi cursor, 0. Y aquí está el 2. Aquí hay una señal, cuyo origen está entre 0 y entre 2. Si mantenía como antes de menos 1, donde está ahorita, de menos 1 a 1, justo en menos 1 hay señal, y justo en 1 hay señal. Eso no se puede permitir. ¿Por qué no se puede permitir? Porque el teorema me dice, para que des este resultado, que estoy pintando en negro, por favor, el origen de la señal tiene que estar entre A y entre B. No puede coincidir con B ni con A. ¿Y qué pasa si coincide? En mi caso coincide. Mira, ¿por qué coincide? En 1 hay señal. En menos 1 hay señal. Las señales deberían de darse en un intervalo y estar entre los límites de integración, no coincidir con los extremos de integración. Cuando pase eso, como aquí he dicho, donde se usó esta fórmula, si t está entre A y B, si t sub 0 coincide con A o con B, o con ambos, entonces usamos este teoremita que me dice el resultado de esta integración es exactamente igual al resultado de esta otra. Es lo mismo. ¿Cómo que yo gano entonces? Gano desplazar el intervalo para tener mi señal y su origen entre A y B. Para eso es. Entonces tú mueves el intervalo solo para el tren de impulsos para que puedas aplicar esta formulita. Y eso es lo que he dicho, eso es lo que hice. La integral iba de menos 1 a 1. He movido a una integral de 0 a 2. ¿Por qué de 0 a 2? Porque tú puedes ver que de 0 a 2 hay una señal cuyo origen está entre los dos y eso me basta.
y no necesito más. Bien, ahora voy a hacer las evaluaciones entonces. Ya no voy a poner delta, o perdón, f'. Voy a decir, entre 0 y 2, ¿cuántas señales ves? Entre 0 y 2, yo veo esta señal. Su ecuación es 2 delta de t menos 1. Anotamos. 2 delta de t menos 1. Ahí está. ¿Ven? Ahora ya tienen una integral finita con la función delta y una función continua. Y me he asegurado de que el origen de la señal 1 esté entre 0 y 1. Entonces ya puedo aplicar esta elemental fórmula. Es todo. El preparar el terreno y el explicarlo me cuesta. Y tengo que abundar en detalles, ir, volver, repetir muchas veces, todas las veces que sean necesarias. De manera que todos me entiendan y me van a entender. Siempre me entienden. Siempre tengo esa virtud, entre comillas. Solo que necesito tiempo. Entonces, hasta aquí creo que la clase ha sido muy buena y ya hemos avanzado mucho, porque lo que sigue ya es algebrita nomás, ya es cálculos, porque lo que sigue sería esto. Esta integral sería, en primer lugar, menos 3, y la integral del coseno n omega 0, ya tú sabes de memoria que es 1 sobre n pi, seno, n pi t. La integré con esto la primera cuenta. Sus límites son de este menos 1 hasta 0. Lo propio para la otra integral es la misma cuenta. Voy a copiar todo exactamente igualito. Por supuesto que hay que hacer un pequeño arreglo, el cual es quitar al menos 3, ya que la integral del coseno es 1 sobre seno. Los límites irían de 0 a 1, que es muy simple evaluar. Y esta expresión. La constante 2 la sacamos porque en una integral las constantes salen, aquí está el 2. Y ahora ya tengo delta de t cos. ¿Qué hay que hacer cuando se tiene delta de t, una función g? Evaluar la función g en el pivote. En este caso voy a tomar la función cos. Lo voy a evaluar, la variable la voy a evaluar en el pivote, que es 1. 1. Y es todo. Esta es la cuenta. Como ustedes pueden ver, es muy, muy, muy sencillita. Hago mis cuentas, las últimas. 3 sobre n pi. Reemplazo el límite superior, 0, el límite inferior, 0. Qué lindo, 0 menos 0. Digo, más 1 sobre n pi, exactamente lo mismo de pasar. 0 menos 0, ¿no? Y el coseno de n pi es menos 1 a la n. Entonces ya encontré el coeficiente y me salió simple. Digo, entonces, por tanto, el coeficiente alfa, simple y llanamente, es 2 por menos 1 a la n. Perdón, este es el cálculo. Y si hay muchos nuevos en la clase, estoy seguro que más de uno se ha espantado. Yo digo, porque yo pienso, a veces me pongo en su situación y digo, este método está muy, muy, muy liado, ¿no? Muchas cosas, pero estas cosas que parecen tan largas y complicadas se hacen cotidianas. Yo tanto explicar, tanto insistir, tanto decirles por qué tienes que hacer esto, por qué tienes que hacer aquello, y sobre todo, hasta el final, más de uno va a estar con dudas del método. Al final del ejercicio yo voy a encontrar beta, voy a encontrar A, B, voy a poner la serie de Fourier y voy a graficar. Plot, dibuje. Me va a salir exactamente esto. Si me sale lo mismo, ahí es donde el alumno le da validez y dice, funciona. Hemos obtenido la serie. Entonces dice, ok, a ver, se interesa más porque está viendo que se reconstruye la serie de Fourier con este procedimiento. Modestia aparte es largo, más o menos.
¿Puedo evitar cálculos? Puedo, yo lo hubiera hecho desde antes, pero siempre voy al principio gradualmente, con todos los detalles, insistiendo tanto que seguro más de uno lo voy a cansar. Pero me tiene que, ya les he dicho, me tiene que tener paciencia porque yo tengo que explicar cómo grafico un tren de impulsos. ¿Por qué estoy moviendo el intervalo de integración? ¿Dónde ha fallado? Vuelvo al gráfico. Es que fíjate, aquí hay señal y aquí hay señal. No puedes permitir eso. Entonces el intervalo de integración menos 1, 1 lo vas a mover a la derecha hasta que llegue a la posición 0, 1. Y ahí tienes una única señal y eso es lo que se debe querer. No que haya una única, precisamente, como he dicho ahorita, que haya una o las señales que tengan que haber, pero que sus orígenes no coinciden ni con el extremo izquierdo de integración, ni con el nuevo extremo derecho de integración. Entonces, tienes que mover este intervalo lo necesario. Y en este caso yo consideré que lo necesario fuese mover una unidad. En otros casos voy a decir, basta que mueva un medio, con eso ya he logrado que el origen de la señal esté entre el límite inferior y el límite superior. Cuando sea así, el premio va a ser que esta integral simplemente es la función g evaluada en el pivote, sin ninguna cuenta. Es un reemplazo algebraico y eso es todo. Justo como aquí hice, ¿no? Aquí cuando el 2 sale, yo tengo delta de t menos 1 cos. En la función cos es reemplazado 1. Eso es todo. Esta cuenta, que parece media especial, solo es esto. Siempre y cuando tú te asegures de que el origen de la señal esté entre los límites de integración. No coincida con el inferior y menos con el superior. Y si coincidiese, mueves. ¿Cómo mueves? Al intervalo de integración AB o menos t medios, le tienes que sumar una constante adecuada. ¿Cuánto es lo adecuado? Tú tienes que decidir. Pero viéndome a mí cómo yo voy a ir tomando mis valores, tú vas a ver que es fácil, tomas un medio, uno, un tercio, lo que tú quieres, pero mueve un poquito. De manera que al mover un poquito el nuevo intervalo de integración, las señales de los pulsos que tengan que aparecer en ese nuevo intervalo, ninguna coincida con los límites. Y después, simple es un simple y elemental reemplazo. Y después se tenga un coeficiente. El jueves vamos a encontrar beta, y vamos a comparar y va a salir nuestra serie. Luego esta vamos a estudiar, que ya la tengo hecha. Y nada más, no, esa es la idea. Bueno, guárdense por favor todos y todas las dudas que tengan que tener. Miren, aquí ya he movido el intervalo por las mismas razones, pero miren, aquí he movido con un medio. Uno no me hubiera servido. Ya voy a explicar el jueves con más detalle. Pero todas las dudas que ustedes vayan teniendo, solas se las van a poder explicar en la medida en que yo vaya pasando diferentes ejercicios y ejemplos. Hay muchas cosas que todavía tengo que explicar aquí y que les va a ayudar a entender esto bien. Después es conocer el método y correr con el método, es decir, aplicarlo lo más rápido que se pueda para que se logre el objetivo. Muy bien, grabo esta clase con la fecha de 5 de abril. Y pues voy a intentar mandar hoy esta clase al final de la noche, como siempre, y los estaría viendo el jueves y el viernes a todos y a todas. Que estén muy bien, jóvenes señoritas. Hasta luego.